Hola, hoy vamos a conocer a una persona y vamos a conocer su obra, su libro. Hola. Hola. Lola Campos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Encantada. Hoy vamos a conocer tu libro, tu obra. ¿Cómo surge, Lola, el crear este libro? Es una historia un poco larga, porque es la historia de mi padre, que empezó a escribir un libro hace 30 años y entonces me pidió pocos meses antes de morir que si no le daba tiempo de terminarlo, que lo terminara yo. Y yo durante todo este tiempo no sabía bien qué tenía que contar porque él tenía un secreto oculto y entonces finalmente después de 30 años pues me he decidido a revelar el secreto. A mí se me ha puesto el vello de punta nada más de saber cómo surgió este libro. Y cuando una persona hace un libro pone su sello. ¿Cómo ha sido el terminarlo, el meterte en el alma, vamos a decir, de tu padre? Bueno, ha sido un proceso muy largo, ha sido un ejercicio de vida, porque el secreto que mi padre tenía, ¿lo puedo revelar? Claro, si quieres decirlo. Sí, está en la sinopsis del libro. El secreto era que él tenía una enfermedad oculta, una enfermedad muy estigmatizante, una enfermedad que ha sido para él algo como muy duro, y entonces eso era como un secreto que nosotros teníamos en la familia y la enfermedad era lepra. Entonces para mí volver porque yo sabía pues que era un secreto, que no podía salir de ahí, de las paredes de nuestra casa, pero pues yo no sabía cuánto tiempo él había estado ingresado, no sabía muchas cosas de la historia. Hasta que finalmente hice un prólogo, se lo mandé a mis hermanas y una de mis hermanas, mi hermana la pequeña, mi hermana Ana, pues tenía las 7 hojas manuscritas que él había escrito contando la historia de su vida. Entonces cuando las leí me di cuenta que ella podía contarlo todo. Y entonces ha sido un proceso, pues, imagínate, larguísimo en el tiempo, bueno, 1 año, pero súper intenso. Sí. Intenso y, madre mía, emotivo. Muy emotivo. Sí. El hecho de meterte en esas palabras, de meterte en eso, no sé, deberías de emocionarte muchísimo, ¿no? Bueno, yo no he parado de llorar en todo el camino, no he parado de reírme y ha sido súper interesante, porque además hemos visitado, mi marido y yo hemos visitado la leprosería donde él estuvo, que él estuvo 6 años y medio en una leprosería en Trillo, en Guadalajara. Hemos visitado Fontilles, que es otra leprosería donde él estuvo los últimos 3 meses antes de morir. Y he hecho un curso de leprología también allí en Fontilles, en Denia. Entonces ha sido un año de un ejercicio de vida grandísimo y de aprendizaje. Se supone que deberías de conocer todo eso, porque a lo mejor de esa manera como que has conocido mucho la parte de tu padre. Sí, había cosas que yo desconocía, había cosas que mi padre nos contaba porque nos daba pinceladas, pero como él... ¿Sabes lo que yo entendí cuando fui a Fontilles? Que mi padre lo que quería era protegernos por sobre todas las cosas. Porque imagínate que en el año 62, cuando mi padre ingresó, a los hijos de los leprosos se los quitaban y los metían en orfanatos. Entonces, ese secreto que mi padre tenía, sobre todo era para protegernos nosotros, para que nadie le quitara a sus hijos. Entonces ha sido un camino duro, la verdad. Ha sido una lección de vida totalmente. Total. Además que yo no sabía que todavía esa enfermedad podía estar todavía latente. Sí, en España está casi erradicada. En España este año se han diagnosticado solo 10 casos de lepra, que ya están controlados y tienen un tratamiento ambulatorio que se hace en su casa. Pero en el mundo se diagnostican 200.000 casos de lepra diario. 200.000 casos al año, 500 casos diarios, de los que 14 casos son entre niños y niñas. Eso es diario. Madre mía. Entonces en este libro vamos a ver esa historia. En este libro cuento la historia de mi padre desde que él nace hasta que muere, y es un libro muy duro porque habla también de alcoholismo, habla de suicidio, es un libro duro, es muy intenso, pero yo creo que también es bonito y es necesario. Hace poco, detrás de la cámara, hablaba con el nieto y me decía que de esa manera ha conocido a su abuelo. Sí. De leer el libro, él le llenaba el decirme, he conocido y ha sido precioso leer, dice, te les recomiendo el libro, de verdad, Toñi.
La verdad Sí. que me ha emocionado mucho porque un libro así, el conectarse a él con su padre, la verdad que tiene que ser maravilloso. Ese proceso que ha pasado ha sido duro, pero tiene que ser muy lindo. Ha sido muy duro, pero ya te digo, yo también he reído a carcajadas porque mi padre era una persona muy especial. No solo vamos a contar lo malo, era un hombre con una capacidad para adaptarse increíble y que era una persona también muy optimista, y entonces él de todo esto sacaba siempre lo positivo, ¿no? Y era un hombre especial que inventaba palabras, que bailaba, que cantaba, que le gustaba la música, y entonces recordar todo eso también ha sido positivo, sí. ¿Y para Lola qué ha sido crear este libro? Para mí ha sido un ejercicio de vida, ha sido un ejercicio psicológico brutal, brutal. Yo tengo ahora una paz increíble, sí. Yo creo que esto había que soltarlo, había que decirlo y había que... Mira, me emociono porque claro, es que ha sido muy fuerte, sí, mucho. Y por ejemplo, la gente si quiere leer este libro, quiere también, porque al leerlo muchas veces, no muchas veces, mucha gente se va a enriquecer de leer la historia de tu padre. ¿Dónde puede conseguir este libro? Mira, este libro está ya en todas las plataformas. Tú te metes en Google y pones Nuestro Dios Privado libro y aparece en todas las plataformas donde se venden. Está en Amazon, en la Casa del Libro, en Libro CC, en FENAC, está en un montón de plataformas. Y nada, yo les recomiendo a todo el mundo que lo lea, que lo compre. Y bueno, yo digo que prefiero vender un libro y que lo vean 20 personas a vender 20 libros y que no lo lea nadie. Al principio mi máximo era que lo leyera la familia y mis amigos. Ahora no, ahora ya quiero que lo lea todo el mundo porque creo que es muy interesante. Le suele pasar a mucha gente eso, Sí. que han estado aquí también, Sí. de hacerlo solamente lugar a la familia, decir, oye, esto tienes que compartirlo. ¿Por qué ese título? ¿Ese título se lo puso tu padre o fuiste tú? Ese título se lo puso mi sobrino Miguel Ángel, el que me ha traído hasta aquí. Porque, verás, nosotros cuando yo hice el prólogo, yo escribí que él nos ha dejado una huella muy grande y que incluso le pedimos como si fuera nuestro Dios privado. Cuando tenemos un problema o, ay papá, ayúdame en esto, ay, y es como si fuera nuestro Dios privado. Y entonces él dijo, oye, pues es un título muy chulo. Y yo, pues ese título. Sí. Madre mía. El libro está hecho a base de señales. Ha sido, mira, todos los escritores tienen una metodología, ¿no? A la hora de hacer un libro, pues investigan, tienen a lo mejor estructurados los capítulos, no sé cuánto. Yo no tenía nada absolutamente. Ni siquiera cuando empecé el prólogo sabía que iba a contar la enfermedad. Por lo que te conté antes, no sabía si podía revelar el secreto. Cuando ya leí el manuscrito que mi hermana tenía, que él había escrito, que son 7 páginas, pero es un resumen de su vida súper intenso. Cuando yo leí eso y vi que él contaba la enfermedad, pues yo dije, ya está, yo ya tengo su permiso, lo tengo todo. Entonces yo empecé a escribir. Y a partir de ahí, mi marido consiguió por internet un libro que es de un profesor que se llama Antonio García Bermal, y entonces este señor ha escrito un libro con el testimonio de 16 antiguos enfermos de lepra, que hoy día son ya personas mayores que viven en Fontilles, en la leprosería, allí tranquilamente. Y entonces, leyendo ese libro, yo descubrí que una de las personas que presta su testimonio había sido la mujer de un gran amigo de mi padre, que yo he escuchado siempre su nombre en mi casa. Y entonces mi marido empezó a llamar a Fontilles, y a llamar, a que nos pusimos en contacto con el director médico de allí, de Fontilles. Y entonces, pues, cogimos el coche y nos fuimos para Fontilles. Este hombre nos dio una cita. Este hombre es el mayor leprólogo que hay ahora mismo a nivel de Europa. Se llama José Ramón Gómez de Echevarría y es la persona que más sabe de lepra, yo diría que del mundo. De hecho, ahora siguen con su labor en países desfavorecidos, en África, en la India, en Brasil. Y entonces cuando llegué allí me di cuenta que esto había que contarlo, que todo lo que habían pasado estas personas había que decirlo en voz alta.
Y entonces ahí empecé a escribir. Y todo eran señales. Cuando llegué allí yo no tenía ni idea cuánto tiempo mi padre había estado, mi familia sabía... Casi todos ya han fallecido, son muy mayores, ya casi todos han fallecido. Entonces no tenía claro fechas, yo no sabía nada, no tenía una metodología, no tenía nada escrito, una organización estructurada, nada, yo no tenía nada. Entonces este hombre, después de 30 años, apareció allí el expediente médico de mi padre. Y como esto es una enfermedad censada, ellos llevan todas las fechas, lo llevan todo apuntado con quién ha vivido, cada vez que se mudaba, todo. Y eso para mí tiene un valor incalculable, porque gracias a eso yo he podido ir encajando las piezas del puzzle. Ay, mira, qué bonito. Todo a base de señales, todo. Es como hacer una investigación así y llegar a todo para crear nuestro Dios privado. Nuestro Dios privado. Pues ya sabéis que podéis conocer un poquito más este libro, Nuestro Dios privado, de Lola Campos. Sí. Y nada, que lo compréis, porque de esa manera pues podemos disfrutar un poquito también de todo lo que es una vida llena de aprendizaje. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Por supuesto, esto es un regalo para vosotros. Este libro espero que lo leáis con el corazón, como yo lo he escrito. Muchísimas gracias. Vamos a dejarla entre todos. Vamos a dejarla entre todos. Todo.